Bueno, muy buenas tardes a todos, todas y todos. Bienvenidos a esta nueva función de La Nave de los Sueños acá en la Biblioteca Nacional. Quiero decir, He vuelto. ha vuelto Noé, Ha por vuelto empezar. ¿Y con y Noé ha vuelto qué? nuestro Bravo. cartel de 28. El para- cartel de los 28 sí, años de para la aquellos nave. que es la primera función que viene. Efectivamente, la nave está cumpliendo 28 años de vida. En total son Sí. 18 En la acá biblioteca. en Todos la los martes biblioteca. en la biblioteca. Así es. Y bueno, a principios, cuando arrancamos hace 3 martes, habíamos traído un muy lindo cartel que después anduvo dando vueltas por la biblioteca y volvió. Así que bueno, por eso está acá. Bueno, como les decía, entonces 18 años del ciclo de cine independiente y de autor argentino. Todos los martes pasamos cine argentino acá, que nos parece que es bueno, una buena excusa Sí, para juntarnos, ver cine en pantalla grande. Sí. Ya que capaz hoy con el tema de las plataformas es más difícil convocar a la gente que se acerque al cine. Sin embargo, creo que la experiencia lo amerita. Yo creo que puede ser una de las cosas que Sí. ahora charlemos también con el director, pero había, yo creo que lo sigue habiendo en esas como una especie de temor. Bueno, con esto de las plataformas, ¿qué va a pasar con el cine, con las pantallas y demás? Particularmente está bien, habla alguien que no puede ser muy objetiva en la cuestión, pero no podemos comparar una cosa y la otra. Las No. plataformas están y las usamos, por supuesto. De hecho, hay plataformas donde también se puede ver cine argentino, pero bueno, la pantalla grande, el sonido y la experiencia un poco también de ver cine compartido, me parece que son únicas, ¿no es cierto? Sí, y también hay muchos documentales, como pasa con el cine argentino, hay muchos documentales que capaz se estrenan y después no van a las plataformas o van muy poquito tiempo y es muy difícil encontrarlos. Entonces es una buena oportunidad para ver películas que capaz no sabemos dónde verlas. Para aquellos que vienen por primera vez, vamos a estar de acá a diciembre, todos los martes, así que más que invitados a ver la programación. Sí, a venir a difundir. También estamos en las redes sociales como La Nave de los Sueños, que ahí vamos avisando toda la programación. Pero ya me voy a adelantar igual a la semana que viene, antes de que me olvide, porque estamos dedicándole las funciones, bueno, las 2 funciones de marzo y todos los martes de abril. Hicimos una selección de películas, digamos, y bueno, en este caso es un libro, pero que tienen que ver con el cine, con la foto, con la imagen. Y en ese marco es que la semana que viene vamos a estar presentando Super 8 Argentino Contemporáneo, este libro también, bueno, con textos y entrevistas de un amigo de la casa como Paulo Pécora, y va a haber proyecciones también, Sí. así que bueno, me parece que va a estar interesante para ver cine de otra manera. Y me parece a mí que está bueno también porque cuando pensamos en el Super 8, particularmente en esas pienso como los orígenes del cine, ¿no es cierto? Y bueno, que hoy se siga creando y se siga proyectando en Super 8 también es una experiencia que está buenísima. Así que martes que viene a las 18:30, presentación del libro, que además se lo van a poder llevar comprándolo por una módica suma. Y proyecciones. Así que, bueno, ya saben, no se lo pierdan. Bueno, arranquemos con la función de hoy. Bueno. Como les decíamos, el ciclo de estos meses está enmarcado un poco en lo que es el cine, la fotografía y demás. Y cuando nos encontramos con este documental, que si no me equivoco se estrenó el año pasado, dijimos, uy, qué buena oportunidad de tenerlo. Me parece que también viene a cuento que por estas cosas un poco quedó programado en esta fecha, muy cercano a fechas que tienen, bueno, claramente mucho que ver con la historia de nuestro país. Y bueno, Eduardo Longoni, que es de quien vamos a ver el documental en un ratito nada más, hizo mucho y sigue haciendo mucho para contar y para registrar esos momentos de, bueno, como les decía entonces, de la historia de nuestro país. Así que también me parece que en ese sentido el documental es súper interesante y necesario. Pero bueno, voy a dejar de hablar yo, ¿te parece? Vamos a invitar al director, a uno de los directores. A uno de los directores, a Roberto Persano, que está acá con nosotros, director de Una Mirada Honesta, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Yo cuido el cartel, que no se me caiga. Nosotros lo sostuvimos, ya veo que se me cae el cartel, es como un augurio eso, ¿viste? Bueno, Roberto, primero y principal, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Es un placer estar acá. Muchas veces estuve abajo, así que está lindo estar ahora. Mira vos, qué bien. Algunas veces, sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Se disfruta más abajo, eso es verdad. ¿Sí? No, vas a ver que no. ¿Es la primera que presentas acá? Sí, sí. Ahí está. Bueno, puede ser la primera de unas Y no cuantas. la última, exacto. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí me gusta, ahí me gusta. Bueno, en una de esas después vamos a ir un poquito más sobre tus películas anteriores, porque yo creo que ahí también hay una clave, o hay como una especie de antecedente, casi que diría yo, de este documental. Pero bueno, contanos un poco cómo llegan vos y Santiago, el otro director, a Eduardo, y cómo deciden hacer este documental sobre él. Dale. Un comentario antes que nada. Si bien en los títulos somos Santiago y yo como directores, somos un grupo, en este caso, de 5 realizadores. Omar Neri, Moni Simoncini, Andrés Gato Martínez Cantó, Santi Nasif y yo. Por un tema de títulos y demás estamos nosotros, pero está bueno, me parece que mencionar a todos porque fue un laburo así colectivo de la película. Y a Eduardo, sí, llegamos a través de nuestra anterior película, que era Los Índalos, que después si querés charlamos un poco sobre eso. Nosotros conocíamos las fotos de Eduardo, más que a él. Sinceramente, somos de una generación del 76-77, o sea, nacimos un poco con la foto de las madres, con la foto de la mano de Dios, que nada, toda nuestra adolescencia acompañándonos. Pero no sabemos la cantidad de fotografías que eran de Eduardo. Y creo que le pasó a mucha gente que ve la película, te ha pasado lo mismo, ¿no? Empiezas a reconocer fotos sin saber quién era Eduardo. Así que cuando estábamos desgrabando las entrevistas que habíamos hecho para el documental Los Índalos, donde es la historia de Aurora, que tiene un hijo y un hermano desaparecidos en el copamiento del cuartel La Tablada, y la foto de Eduardo es la última foto con vida de 2 de los desaparecidos, uno el hijo de Aurora. Entonces fue la foto que permitió reabrir la causa y condenar a los militares por esas desapariciones. Cuando estábamos haciendo el montaje y grabando la entrevista que le hicimos, nada, aparecían historias increíbles. Y mientras íbamos escuchándola dijimos que había otra película, es Eduardo solo. Sus fotos, sus historias, los lugares donde estuvo. Con esas fotos uno puede indagar sobre los últimos 40 años de la historia argentina, ¿no? Así que mientras teníamos esa película empezamos a pensar esta. No había tampoco un gran contacto con Eduardo, lo conocíamos, tuvimos un par de días de rodaje en la entrevista, pero nada más. Yo pensaba, la verdad, que hacer el taller con Eduardo para nada, generar un poco un vínculo entre una relación y ahí proponerle hacer una película. Pero un día me acuerdo que me llama y me dice, mira, tengo una muestra por 40 años de la fotografía y necesito hacer un video. ¿Ustedes me lo pueden hacer? Sí. Obvio, es obvio. Pero te propongo, no, hagamos el video que te vos esta presentación, pero nada, hagamos una película sobre tu historia, ¿te parece? No sé si amerita. Bueno, pero por suerte la verdad que se entusiasmó de movida, se sumó de movida. Y nada, estuvo bueno que fue partícipe ahí todo el tiempo. Hubo un trabajo colectivo también con Eduardo y fuimos laburando en conjunto la película. Claro, yo quería ahondar un poco ahí porque es un personaje que tiene un perfil súper bajo. De hecho, la mayoría conocen sus fotos, pero de su historia nada. ¿Cómo fue pensar esa película y convencerlo a él que se sume teniendo ese perfil? No, como te decía, la verdad que después enseguida se entusiasmó con la idea y le gustó. Me acuerdo que nos dijo, lo único que no quiero es esas películas corales de mucha gente hablando bien del protagonista. Porque no van a hablar mal de mí, porque no te van a hablar mal delante de cámara. Pero después con total libertad para laburar, y nos puso a disposición desde el primer momento todo su archivo, que era, cuando empiezas a ver las fotos, y esta también es tuya, y wow. Así que lo difícil es todo lo que uno que dejar afuera en realidad, ¿no? Era el desafío. Y después es un grosso, la verdad, pero con un perfil muy bajo. Entonces, bueno, también, bueno, ¿cómo mostramos a Eduardo, al fotógrafo detrás de cámara? ¿Qué podemos contar de él? Y también, bueno, coincidió que hacía unos años que él se sentía que ya no podía estar en el frente
¿no? Toda su vida él estaba ahí en la línea de fuego, ¿no? Cubriendo junto con las madres o los casamientos cara pintada, la tablada, siempre en primer lugar. Y en el 2000, durante el macrismo, el 2017, 2018, 2015, perdón, en una, mientras se discutía la reforma jubilatoria, y bueno, hay un conflicto con la policía, empieza a correr y se da cuenta que ya no puede estar más al frente. Entonces se decide retirarse de las calles y eso nos permitía, bueno, abrir la película con eso y decir, bueno, él sale a las calles, llevemos sus fotos a las calles ahora y que la gente conozca quién es Eduardo. Además es un tipo que está siempre pensando, creando y jugando con otras herramientas y otros dispositivos para mostrar las fotografías. Bueno, si algo, no sé si se llega a ver en el tráiler, después lo van a ver en la película, digamos, sobre esa muestra, que también se cuenta el proceso un poco que se hizo finalmente en Tecnópolis, que bueno, que está buenísima. Pero quería saber un poco también qué les había pasado a ustedes, porque además de que vamos conociendo su vida, digamos, cómo él, bueno, obviamente decide dedicarse a la fotografía, hay mucha reflexión sobre la imagen también, me parece, ¿no? Sobre el poder de la imagen o sobre cómo en una de esas se piensa la imagen y demás. ¿Qué les pasó a ustedes con eso? ¿Aprendieron algo? Digo, siendo personas que trabajan con la imagen también, bueno, eso, ¿qué les había pasado? No, primero un placer escuchar a Eduardo y sí, creo que un aprendizaje continuo todo el tiempo. La manera que tiene de narrar las cosas, la experiencia, las vivencias. Eso nos llegó y fue nada. Era también difícil porque es muy grosso para nosotros. Entonces había también una cierta cosa de plantar la cámara y un poquito de temor frente a esta figura. Que bueno, después se fue disipando y se trabajó muy bien. Pero había con mucho respeto también por la figura, por sus fotografías y el tratamiento que le íbamos a dar a esas imágenes en la película, ¿no? Eso fue como siempre de movida bien en claro poder transmitir esa belleza que tiene esa foto, esa fuerza que tienen las fotos en la película. Y un poco también en relación con lo que te preguntaba Noé antes, porque además se viene dando que justo las otras dos pelis que pasamos también, que me parece que está buenísimo y que es un plus, que es con personas que hablan sobre su vida en primera persona, digamos, ¿no? Entonces también, digamos, si él desde el vamos supo que iba a ser él contando su vida, digamos, más allá de que les había pedido que no sea esa película coral y demás. Y bueno, y en ese sentido, ¿cómo se trabajó? Si se trabajó con un guión o no, digamos, porque pienso también que para uno es muy difícil, viste, de repasar su vida y demás, entonces, bueno, después contarlo. Entonces, ¿cómo había sido todo ese proceso de decir, bueno, vas a ser vos quien va a estar hablando y contándonos todo esto? Sí, eso estuvo de movida, inclusive también aprovechando porque Eduardo escribe. Tiene varios libros. Y la verdad que cuando leíamos esos escritos nos parecían también buenísimos poder llevarlos a la pantalla y que narren también un poco la película. Así que tenemos un montón de elementos de la fotografía, los proyectos nuevos que estaba trabajando, estos textos. Entonces me parece que nada, sus fotos y estos elementos daban fuerza suficiente como para poder contar la película sin demasiadas voces, sin otras voces en realidad. Pero sí, hubo un guión. Siempre trabajamos con un guión previo bastante armadito, la verdad. La pensamos, lo elaboramos bastante a conciencia ese guión y tratamos de respetar. Obviamente que en el documental sucede un montón de cosas que te van apartando y después inclusive en el montaje se termina de construir ese guión. Pero nada, ciertas escenas, sobre todo las mostrando fotos y demás, eran como mucho más guionadas. Y nos sirvió también... aunque el productor se enoje, la pandemia. Fue complejo en cuanto económicamente y en cuanto el parate del Inca durísimo en esos tiempos, pero creo que la película nos permitió sentarnos, reelaborarla, repensarla. Este proyecto nació en incubadora del Inca. Fue uno de los ganadores del último llamado incubador del 2019. Entonces, bueno, se presentó en 2019 y recién pudimos filmar en el 21-22, con lo cual tuvimos esos casi 2 años, año y medio, para repensar el guión, retrabajarlo, buscar alternativas.
trabajar con Eduardo mucho ese ida y vuelta también fue interesante. Algunas ideas que tenía Eduardo que después las pudimos llevar también a la pantalla grande, como el caso del Falcon. Este, en esa necesidad, en esa idea que teníamos de trabajar primero una línea mucho más intimista, Eduardo, con la familia, con su hija, con su madre. Y por otro lado es un Eduardo que saque su obra fuera de la calle. Bueno, ahí Edu tenía una idea ahí del auto en pequeño. Bueno, y pudimos llevarlo a algo más grande. ¿Y cómo fue esa primera proyección con él, cuando él la vio por primera vez? ¿Qué evoluciones tuvo? Estoy pensando, bueno, él había visto un corte, nos parecía también interesante que él vea un primer corte a ver qué le parecía, pero no terminado, sin la música, y después la vio recién cuando estrenamos en el Gomón, ahí en noviembre, y le gustó mucho, estaba muy emocionado. Estaba llorando, es un tipo que no es muy se expresa con sus fotografías, nada más, así que estaba muy emocionado, le gustó mucho, y de hecho, bueno, nos está acompañando en muchas las proyecciones, y para él también la película no solamente refleja la historia de él, sino la historia de toda una generación de fotoperiodistas que pusieron su cuerpo y su cámara al servicio de la historia de este país. ¿Y cómo pensaron en el tema de la distribución de la película, de las proyecciones que hubo? En los últimos meses hubo un montón acompañó muchos espacios de encuentros de memoria, cómo la pensaron o fue surgiendo. Sí, primero, bueno, fue el estreno, como te decía, en noviembre. Estamos haciendo un circuito empezamos a hacer un circuito de festivales por afuera. Se proyectó, bueno, en televisión para el 24 de marzo. Y después estamos llevándola a universidades, escuelas, espacios culturales. Es una película, me parece que se hizo también para esto, para pensar nuestra historia, para estos espacios para el diálogo con el público son también fundamentales. Y después tuvo los circuitos Inca por el interior del país. La idea también es moverla no solamente en Capital, sino salir al resto del país. Y un poco pensaba en esto de que a partir de la obra de Eduardo, bueno, podemos reconstruir mucho de la historia de nuestro país y pensaba, y ahora sí pensando más en las otras películas que ustedes hicieron, Los Índalos, La parte por el todo, digamos, bueno, ¿cómo fueron esos procesos, sin meternos tanto en el detalle, pero ahí también vamos reconstruyendo gran parte de la historia, una parte importante de la historia de nuestro país y me parece a mí que tiene mucho que ver con esto, con la necesidad de reconstruir y de tener la memoria siempre presente. Entonces, la pregunta en realidad es si se propusieron hacer, si estos documentales que ustedes hacen van con ese objetivo en particular o bueno, ¿cómo los pensaron? Sí, creo que tiene que ver también con nuestra formación. Tanto Santiago como Gato como yo somos egresados de la carrera de comunicación, entonces, bueno, tenemos una mirada del tema del cine y los derechos humanos desde los inicios. Siempre el cine como una herramienta para el cambio, una herramienta para trabajar la memoria, para la no repetición. Entonces creo que una película nos va llevando a la otra también, porque siempre, bueno, a partir de una peli nos surge otra historia de esa misma película, como se van desplegando, a ver qué surge después de acá. Pero sí, está ese compromiso casi implícito. Y lo fundamental es el cine como herramienta para el cambio, ¿no? Y en particular el documental, ¿no? Sí, Digamos, ¿qué cosas ves vos o encuentran en el documental? Pienso también, por ejemplo, en la parte por el todo, que sé que tiene mucha presencia de la animación, por ejemplo. Entonces, digamos, ¿cómo piensan el documental para comunicar todas estas cosas? Bueno, la parte por el todo es una peli del 2015. Para los que no la vieron, no la conocen, indaga sobre las maternidades que funcionaron en los centros de detención clandestinos durante la dictadura. Entonces, a través de la historia de 3 nietos que nacen en esos centros, damos cuenta un poco cómo se orquestó ese plan sistemático de apropiación de menores. Y ahí trabajamos lo que fue el Pozo de Banfield, la ex ESMA y Campo de Mayo. Y ahí sí incursionamos por primera vez en la animación, que la verdad que fue un gran laburo de Maxi Bearsi, el animador, con proyecciones
en los centros clandestinos, en las paredes de esos mismos centros, para que esas paredes se resignifiquen. Y después con proyecciones en vivo a medida que íbamos entrevistando a los nietos. Eso fue elaborado con un laburo muy lindo, nos dio muchas satisfacciones esa película, y también era un granito de arena que queríamos poner a la lucha de las abuelas para seguir buscando los nietos que faltan y nada, de contribuir a este proceso de verdad, memoria y justicia. Los Índalos, yo aviso, estaba disponible para ver en Cinear. Yo al menos hasta ayer la vi ahí, que en Cinear Play. Sí. Y las otras no sé si están disponibles para ver en algún lugar. Pero están subidas. Hay que buscarlas. En YouTube. Está Se pueden, bien. sí. El Almafuerte, que fue la primera que hicimos en el 2009 por ahí, que es un taller de cine que dimos en un penal de menores en La Plata, en épocas donde, bueno, siempre está como muy vigente, y ahora nuevamente el tema del discurso de la baja, de la edad de imputabilidad y demás, esto es como siempre tiene una actualidad. Eso es también lo bueno del documental, ¿no? Pasan los años, pero siempre estas historias son actuales y permiten el debate y repensarnos. Después la segunda, perdón, fue ya que está, Sí, aprovecho, obvio. Nicaragua, el cine de una generación, que es sobre la historia de los argentinos que exiliados o perseguidos en Argentina se van a Nicaragua a apoyar el proceso sandinista, la revolución sandinista. Después La parte por el todo. Los Índalos, que es un desprendimiento de Nicaragua, porque uno de los personajes de Nicaragua es después Aurora, que es la historia de los Índalos. Y bueno, esta que se desprende de los Índalos porque un personaje es Eduardo. Así que siempre una película nos va por suerte como llevando a la otra. Ahora voy a pensar cuál podría ser. Te agradezco porque todavía eso O no ya lo le están tenemos. pensando. No, así que se escuchan alternativas. No, era eso. Si estaban trabajando en algo o todavía... Sí, tenemos acá separado este proyecto, pero estamos trabajando también nosotros con Juan Andrés y con Sandy por un lado, estamos en un proyecto ahí sobre la restitución de los carnets a los socios desaparecidos de los clubes de fútbol. Estamos en proceso de escritura todavía. Y los chicos Omar y Moni también, que están con varios proyectos también adelante. Pero siempre esto vinculado a la temática de la política y los derechos humanos y la memoria. Bueno, y ahora sí, la última, por lo menos por mi parte, ¿por qué hacer cine? Digamos, sabemos que cuesta hacer cine hoy por hoy en la Argentina. Creo que en todas partes del mundo igual debe costar, ¿no? Sobre todo más cuando pensamos en un cine independiente y demás. Digamos, pero ¿por qué? ¿Por qué seguir adelante? Digamos, con todo lo que mencionaste decimos, bueno, qué bueno, hay una producción, al menos desde ustedes, interesante. ¿Por qué seguir apostando al cine? Bueno, esta respuesta ya es personal, no había un nombre del grupo. Creo que es el amor acá. Uno no vive para el cine, no vive del cine. Entonces, en lo particular es nada, todo va en toda mi cotidianidad, digo, más allá de mi trabajo y demás, va pensando en hacer estas películas, en contar historias para poder cambiar algo de la realidad. Puede sonar muy utópico, pero bueno, creo que puede ayudar o generar conciencia, aunque sea para el cambio, para no olvidarnos del pasado. Es como pones el alma y la vida en cada película, y eso es muy hermoso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y cómo fue? No fue tan grave. Hermoso, perfecto. Buenísimo. Podemos ir si queremos. Ay, mira qué bien. Bueno, ahora sí, igual pasamos a ver Una mirada honesta. Muchas gracias a todos y todas por venir. Acuérdense el martes que viene, 18:30, acá. Gracias a vos, obviamente. Dale, por favor, y bueno, después nos quedamos si quieren charlar. Si quieren, después, obviamente, hacer algún comentario, sí, podemos. son siempre bienvenidas. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias.